Buenas tardes, mis hermanos. Soy el pastor Enzo Vázquez Rojas de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá. Mis cordiales saludos y espero en Dios que se encuentren todos bien. Ahora, hermanos, vamos a meditar algunos momentos en la palabra del Señor. Búsquela usted en la carta a los Efesios, capítulo 1, del verso 7 al verso 10. Efesios, capítulo 1, del verso 7 al verso 10. Y daremos lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios bendiga la lectura de su palabra. El hombre, hermano, es una obra de creación, no un producto de la evolución, según nos manifiesta Dios en Génesis 1:26 y verso 27, al decir: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Jesús lo corrobora diciendo en Mateo capítulo 19, verso 4, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por tanto, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que ocupara un lugar prominente, dominando toda la creación. Es decir, para que fuera el administrador o mayordomo. En Génesis capítulo 2, verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora bien, Dios le puso ciertas condiciones al hombre para que subsistiera y se desarrollara en ese lugar, cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, a estas condiciones se le llama dispensación, que es un método de prueba para el hombre. Y el hombre debe comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios, el hombre no moriría. Sin embargo, en nuestra meditación veremos que fueron varias las dispensaciones que Dios dio al hombre debido al fracaso constante por no cumplir con sus responsabilidades y terminando todas ellas en la ejecución del juicio que Dios de antemano le reveló al hombre, que traería como consecuencia su desobediencia. Y en esta tarde, hermanos, vamos a analizar las dispensaciones en forma somera, muy rápida, porque es importante que nosotros como lectores de la Biblia tengamos conocimiento de estas cosas. Mire, Dios colocó a Adán en el huerto, como dice en Génesis capítulo 2, verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Ahora, el hombre, por condición natural, era inocente. Él no tenía conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, esta dispensación es la dispensación de la inocencia. Y esta comenzó cuando Dios lo colocó en Edén. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones? Primero que nada, le fue entregado todo el señorío de aquel lugar. Y la única condición era la obediencia. La obediencia, como dice en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esas eran las condiciones. No comer del árbol del bien y del mal. Esa era la única condición. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el actuar del hombre? Lamentablemente, aun cuando el hombre no tenía conocimiento del bien y del mal, él escuchó la voz de Satanás a través de su mujer. Y el hombre no le creyó a Dios. Y el hombre, por incredulidad, no obedeció a Dios y le creyó al diablo. Y le creyó al diablo. Dice en Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios le dijo que no comieran, porque morirían. Sin embargo, ellos no creyeron. El diablo les dijo: no moriréis, y seréis semejantes a Dios. Y le creyeron al diablo. El hombre, siendo inocente, fracasó. Y vino el juicio de Dios. Y el juicio de Dios dice en Génesis capítulo 3, verso 9 al 19. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Ese es el juicio en que terminó la dispensación de la inocencia. Y el término fue la expulsión del paraíso. Los echaron. Y comenzó el imperio de la muerte. Porque Dios dijo, el día que comieres, ciertamente morirás. Y Génesis 3, 22, 24 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y lo puso al oriente del huerto de Edén, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y en Génesis 5:5 se manifestó la muerte, porque dice, y fueron los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Dios no creó al hombre para que muriera. El hombre murió a causa de su incredulidad. No sirvió que fuera inocente. No pudo salvarse a sí mismo. Ahora, cuando Dios los echa del paraíso, ahora el hombre comienza a habitar en una tierra maldita, y Dios, que es bueno, le vuelve a dar otra oportunidad y le dice que ahora, por el conocimiento que ha adquirido, porque ahora ya sabía lo que era bueno y malo, ahora el mandamiento era, debes hacer todo el bien posible que te es conocido y evitar el mal. O sea, el hombre ahora debería dirigirse por su conciencia, sabiendo lo que era bueno y lo que era malo. Ahora tenía que hacer todo el bien que le era conocido y apartarse del mal. Por lo tanto, esta dispensación se llama la dispensación de la conciencia. Ahora, ¿cómo se comportó el hombre en esta dispensación? Teniendo ahora en su mente el conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo, veamos el resultado. Nos narra la palabra del Señor que Caín mató a Abel, sabiendo que era malo, decidió hacer lo malo. El hombre, en esa condición, en que ahora debería dirigirse por su conciencia, dice en Génesis capítulo 6, verso 5, que vio Dios que las intenciones, el pensamiento, los designios del corazón del hombre eran de suyo inclinados solamente al mal. O sea, aunque conocía el bien y el mal, el hombre solamente quería hacer el mal. Ahora, ¿qué hizo Dios ante la maldad de los hombres? Envió un diluvio. Ese era el juicio, el castigo. Y Dios destruyó a todo el linaje humano. Los destruyó a todos, excepto a Noé y su familia. Por lo tanto, el hombre no fue capaz de mantenerse puro en la inocencia. El hombre no fue capaz de mantenerse en el camino correcto basado en su conciencia. Por lo tanto, Dios los destruye y vuelve a poblar la tierra con Noé y su familia. Y cuando las aguas bajaron, comienza la dispensación que se llama el gobierno humano. ¿Por qué? ¿Por qué se llama el gobierno humano? Porque las aguas bajaron, la tierra fue poblada de nuevo, y ahora el Señor dijo que debían habitar toda la tierra
Y los juicios fueron entregados al hombre. Los juicios fueron entregados al hombre. En Génesis capítulo 9, verso 6, el Señor les dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Se estableció la pena de muerte. O sea, ahora los hombres tenían que juzgar los hechos de los otros hombres y castigarlos, incluyendo la pena de muerte. O sea, ahora los hombres iban a gobernar entre ellos. Debían habitar y esparcirse por toda la tierra y juzgar las cosas malas. Sin embargo, ¿qué hicieron? Construyeron una torre y se unieron para desafiar a Dios y realizar su propia voluntad. Fueron en contra de lo que Dios les exigió que hicieran. Gobiernense ustedes, pero bajo estas condiciones. Sin embargo, ellos hicieron lo contrario. Y vino el juicio. Ellos quisieron hacer una ciudad, una torre, porque hablaban una misma lengua. Y Dios trajo confusión de lenguas, destruyó la torre y dejaron de construir la ciudad. ¿Cuál fue el término de todo esto? El hombre terminó esparcido por toda la tierra, confundido, y Dios destruyó todos sus propósitos. El hombre no era capaz de gobernarse siendo inocente. El hombre no era capaz de hacer lo correcto por su conciencia, y el hombre no era capaz de velar que se hiciera el bien mediante un gobierno humano. El hombre era malo. Ahora venía la ley, pero Dios es bueno, y antes de enviar la ley, Él entregó una promesa a un hombre, a Abraham. Antes de amarrarnos con una ley que era imposible que la cumpliéramos, Dios le hace una promesa a un hombre. Y le dijo: benditas serán en ti todas las familias de la tierra, porque yo te daré un hijo, y él traerá salvación a todo el mundo. Y Dios prometió por gracia, ya no basado en alguna condición, no que el hombre tuviera que hacer algo, sino que prometió hacer misericordia con el hijo de Abraham. Y debemos entender que el hijo de Abraham es Jesús. Y Dios le prometió a Abraham, le dio una promesa. Esto es maravilloso, hermano. Le dijo: parte 2 bueyes. Él partió 2 bueyes y los puso sobre fuego para sacrificarlos a Dios. Y vino y cayó una tiniebla oscura en medio de la noche. Era tan densa la tiniebla que venían unos pájaros y trataban de comerse los bueyes. Y Abraham, espantado, los esparcida. Trataba de que se fueran las aves. Y cuando él estaba ahí, cuando la tiniebla fue más oscura, vio una antorcha que pasó por entre medio de los bueyes partidos. El hecho de pasar por el medio de bueyes partidos con una antorcha era un juramento. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor? Que el que iba pasando por entre medio de los bueyes partidos no era otro que Dios, jurando que haría misericordia con el hombre. Y Dios tomó a Abraham para entregarle la promesa. Después de Abraham vino la ley. Dios sacó a Israel por gracia. Sin ninguna condición los sacó de Egipto y los llevó camino al desierto y les propuso la ley. Dios no les impuso la ley, se las propuso. Esta es la dispensación. Primero vamos a repasar la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, pero ahora viene la ley. Y Dios le propone la ley en el desierto de Israel y dice: sí, haremos todo cuanto Dios dice. Se apresuraron en responder: ¿para qué aceptar la ley si Dios los había salvado por gracia? Y comienza la dispensación de la ley. Esta se inicia en el monte Sinaí, cuando Israel cambió la gracia por la ley. ¿Cuál era la condición? Que tenían que cumplir cabalmente toda la ley. ¿Cuál es el resultado?
Nadie pudo cumplir la ley, porque por la ley nadie será salvo. Porque el hombre no puede sujetarse, no puede cumplir la ley. ¿Cuál fue el juicio? La dispersión de Israel por todo el mundo, el castigo de Dios sobre ellos hasta el día de hoy. Y comienza la ley a imperar sobre Israel. Y por la ley nadie fue salvo. ¿Cuándo comienza? En el monte Sinaí, cuando Israel recibió la ley. Y se extendió desde el Sinaí al Calvario. Porque en el Calvario Cristo murió por nosotros para cumplir la ley. Para cumplir la ley. ¿Cuál fue el juicio contra Israel que no cumplió la ley? La dispersión, hasta que Dios establezca su reino, que es la última dispensación. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hace alrededor de 2000 años, comenzó la dispensación de la gracia. Con la muerte de Jesucristo en el Calvario y su resurrección de entre los muertos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta dispensación? La condición es una salvación gratuita por la fe en la sangre de Jesucristo, que lave limpia de todo pecado. Solamente creer. No me sirvió la inocencia, no me sirvió la conciencia, no me sirvió el gobierno humano, no me sirvió la ley. Por lo tanto, ahora me dice Dios que me ofrece una fe gratuita solamente por creer en Él. ¿Y cuál es el resultado de esta dispensación? La salvación de todos los creyentes de todos los tiempos. Porque los que fueron salvos en la dispensación de la inocencia, todos los que fueron salvos en la dispensación de la conciencia, todos los que fueron salvos en la dispensación de la ley, todos, y en el gobierno humano, todos son salvos por gracia. Abel fue salvo por gracia, Noé fue salvo por gracia, Abraham fue salvo por gracia. Pero la gracia se puede llevar a cabo cuando Cristo murió y resucitó de la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuándo termina la dispensación de la gracia? Con la gran tribulación, para los que no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos. La gran tribulación es para los incrédulos y los apóstatas. Y hoy día vivimos esa maravillosa dispensación de la gracia, en que podemos ser salvos por creer, sabiendo que nuestras bondades no sirven, que nuestras virtudes no sirven, que no tenemos ningún merecimiento, que nuestro conocimiento entre el bien y el mal no sirve. Solamente reconocer que necesitamos un Salvador. Ahora estamos casi al fin de la dispensación de la gracia, que termina con la gran tribulación. Y antes que se manifieste la gran tribulación, los que hemos creído en Él, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados y seremos llevados al cielo. Y en ese minuto comienza el juicio de la gracia. Y el juicio de la gracia es la gran tribulación, que comienza luego del dramático arrebatamiento de la iglesia. Y al cabo de la gran tribulación, al terminar la gran tribulación, comienza la séptima y la última dispensación, de la que habla la lectura en Efesios que hemos dado. ¿Cuál es el inicio? Al cabo de la gran tribulación, el príncipe de los príncipes. Jesús aparece en la batalla de Armagedón para tomar dominio de todos los tiempos pasados. Condición: Satanás es atado y reina Jesús en toda la tierra, y se inicia un reino de paz y seguridad que durará 1000 años. Satanás será atado. Resultado: Dios instaurará un gobierno en Israel que dominará todas las naciones. Esto está en Isaías capítulo 1, verso 26. El dominio sobre la creación fue dado al primer hombre y mujer, que lo perdieron a causa de la caída, llegando a ser Satanás el príncipe de este mundo. Mas Jesús restablecerá el reino del Hijo del Hombre, según el pacto hecho con Abraham,
y con David. Él reinará sobre toda la tierra. Al cabo de los 1000 años, Satanás será liberado por un poco de tiempo. Engañará a los no creyentes y a las naciones que se levantarán contra Jesús, el Rey de Reyes. ¿Y cuál será el fin de esta dispensación? El fin de todos los tiempos. El juicio final de todos los muertos en el trono blanco. Y el inicio de la eternidad. Las Escrituras nos hablan de 7 dispensaciones y por ende 7 juicios. 7 juicios. La inocencia fue la primera y terminó con el juicio, la expulsión del Edén del hombre. Luego vino la conciencia humana y terminó con el fracaso del hombre, un diluvio universal. Luego vino el gobierno humano en que los hombres se rebelaron contra Dios y vino la confusión de lengua y el desastre de sus propósitos. Luego vino la promesa, que es como un paréntesis de misericordia. A continuación vino la ley, y la ley terminó con las cautividades y la destrucción del templo. Y terminó en el Calvario de la cruz. El juicio de la ley, cayó en Cristo Jesús. Y cuando Él cumplió la ley, muriendo por nosotros, se manifestó lo más maravilloso, la dispensación de la gracia, que Cristo puede salvar a los hombres mediante su sangre y su sacrificio. Y esta dispensación bendita está pronta a terminar. Y termina con la gran tribulación. Al término de la gran tribulación se manifestará el reino que durará 1000 años, al cabo de los cuales vendrá el juicio a Satanás y el juicio a todos los incrédulos, a todos los que se pierden. Hermanos, que esta meditación les sirva para ver cómo todos los tiempos han estado en la mano y en la soberanía de Dios, y el hombre ha tenido todas las oportunidades, primero mediante su inocencia, luego mediante su conciencia, luego para gobernarse a sí mismo, luego le fue entregada una ley y en todas fracasó. La única esperanza que tenemos es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es una salvación gratuita para todos aquellos que creen en su nombre, para todos aquellos que se reconocen que no tienen ninguna oportunidad para ser salvos, sino recibiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual uno de estos días vendrá y arrebatará su iglesia y comenzará la gran tribulación. Medite al respecto, hermano, la gran misericordia de Dios, que antes de enviarnos la ley, mediante la cual nadie será salvo, la ley nos condenó a todos, pero antes de enviar la ley, Él fue a la casa de Abraham y le prometió un Salvador. ¿Por qué vino la promesa antes de la ley? Para que la ley no anule la promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y enviará un Salvador que nos librará de la condenación de la ley. Dios te bendiga y te guarde, y que estas palabras les sirvan para meditar algunos momentos en el plan maravilloso que tiene Dios, y estamos llegando al final de los tiempos de la gracia, de esta gracia bendita que hizo que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios se hiciera hombre y viniera
como sustituto en nuestro lugar para morir por nosotros. Por lo tanto, si Él murió por mí, entonces yo estoy muerto juntamente con Él y ya no vivo yo, sino que ahora vivo la vida en Cristo Jesús, el cual uno de estos días vendrá por todos aquellos que creemos en su nombre. Dios le bendiga y le guarde. Oremos, demos gracias al Señor por su palabra. Eterno Dios y buen Padre amado, permita que esta meditación en cosas tan maravillosas de su palabra, Señor, tan profunda, pero que la hemos tocado en algunos minutitos, sin profundizar mucho en ella, pero así todo captando su grandeza, nos permita aferrarnos, Señor, a esta salvación tan grande y no tener ningún concepto de nuestras personas más elevado que el que tenemos, que debemos tener. Somos pecadores y necesitamos un Señor y un Salvador, un Redentor, alguien que nos libre y que nos salve, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, le damos gracias por su palabra. Le pedimos que estos días que vienen, Señor, que estaremos en nuestros hogares, estemos en paz, confiando en usted con toda nuestra alma. Usted controla todas las cosas y siempre ha sido así. Y que podamos en este fin de semana meditar en que viendo usted desde el cielo que nos perdíamos, que no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos, antes de enviarnos la ley, nos mandó una promesa de un Salvador, de un Redentor. Gracias, Señor. Le rogamos también ahora por los enfermos, por todos sus hijos, haga con ellos misericordia. Se lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Dios le bendiga, el Señor le guarde.